Buenos días, seguimos y continuamos con la serie El temor, en el sentido de miedo, pavor, perder la paz, perder la tranquilidad, perder el sueño quizás y hasta enfermar por tener un miedo desmedido, un temor desmedido. Una vez más le comento que acuérdese que la palabra de Dios maneja este término en dos sentidos. El sentido de respeto, reverencia a Dios, ¿sí? Temor. Y el sentido de miedo, pavor, terror, que es la otra. Aunque en nuestro castellano, cuando se traduce la Reina Valera, utilizan el mismo término, en el original son diferentes términos. Uno, como le digo, es temor, respeto, reverencia, y el otro miedo, pavor, terror, ¿sí? Ahora, algo que es una realidad es que los hijos de Dios tenemos reverencia, respeto, temor de Dios. Y los que no conocen a Dios tienen miedo, porque no conocen al Señor. Y eso les impide, ¿no? Por lo que les han mal enseñado muchas veces. Pero hasta que no se acerquen a Él y conozcan de Él, entonces va a cambiar la perspectiva. De un miedo a un respeto. De un pavor a una reverencia. De una incertidumbre a una certeza de quién es nuestro Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. En estas semanas, bueno, esta es la número 3. En estas semanas, la primera que iniciamos fue la introducción precisamente a este término. Ahí está la número 1. Y la número 2, que fue la semana pasada, fue el tema del temor al fracaso o el miedo al fracaso. En donde también podemos encontrar dos perspectivas. El fracaso que derrota, el fracaso que aniquila, el fracaso que hace que el miedo, ¿verdad?, nos neutralice, nos ahí congele y no sepamos qué hacer. Y ese fracaso que pues trae hasta complejos, yo creo, ¿no? Y traumas. Pero por otro lado, el fracaso de experiencia, el fracaso de aprender, el fracaso de intentar, y esos fracasos tomarlo, como le digo, como vivencias, para entonces ahora vivir en una condición diferente. Y acuérdense el ejemplo que pusimos la semana pasada. Ese ejemplo de la semana pasada es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, fue hecho de fracasos. No salió a la primera vez, no salió a la segunda vez, quizás salió a la 20, 30 o 50ª vez, ¿no? 50 vez. Entonces, hermanos, un personaje en la historia dijo: no me he equivocado 100 veces, he aprendido 100 veces a cómo no hacerlo. Y ahí es donde viene el éxito. El éxito está formado de muchos fracasos, de muchos errores, pero en la perspectiva de aprovechar las experiencias. Amén. Hoy voy a compartir con ustedes un tema que cuando hicimos la introducción hace 2 semanas, pues estuvimos preguntando cuáles eran los diferentes temores, miedos que pudiera tener la gente en este mundo. Y uno de los más concurridos, o uno de los más mencionados, pues es el miedo a la muerte. Hoy vamos a hablar del miedo a la muerte, hermanos. Es cierto que las personas que no creen de Dios, pues hasta cierto punto tienen justificación, porque viven en una incertidumbre, en una condición de vida en donde todo puede ser tragedia, ¿no? Y precisamente la muerte fuera de Cristo, alejado de Cristo, es una tragedia. Sin embargo, la muerte física, estamos hablando de la muerte física, para un hijo de Dios, pues es un paso que todos vamos a dar y que es necesario para llegar a lo que Dios ha dispuesto para sus hijos. Por ejemplo, en Génesis 3:19 dice lo siguiente. Acuérdese que es consecuencia de una desobediencia esto que Dios estableció.
Dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, tienes que trabajar y pues te va a costar trabajo la chamba, ¿no? El trabajo te va a requerir esfuerzo. Pero comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces es una ley de Dios. Ahora el Salmo 116:15, fíjese lo que dice: palabra de Dios, opinión de Dios, establecimiento de Dios. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero lo que maneja o lo que marca la gran diferencia es la palabra, la frase, la muerte de sus santos. Ahora, ¿quiénes son sus santos? Sus hijos. Sus hijos. Déjeme le digo un poquito acerca de la santificación. La santificación, si usted considera el lenguaje original, habla de purificación. Por ejemplo, esta botellita de agua dice aquí agua purificada. ¿Sí? Agua purificada. Si yo le doy dos opciones y tengo en esta mano esta botellita de agua que dice agua purificada, que en el original pudiera decir agua santificada, porque es el término original, purificada. Y tengo por acá un vaso con un agua turbia que agarré del rancho, ¿verdad? Que voy al rancho y agarro una botellón de agua ahí y se ve hasta turbia, hasta se ven pescaditos ahí maromeros echando. Entonces, hermanos, yo llego con usted y le digo: a ver, hermano, ¿de cuál quiere? ¿Cuál quiere tomar? ¿De esta agua purificada o de esta agua del rancho, del río ahí? Órale. ¿Cuál tomaría usted? Pues la de purificada, ¿no? Amén. Bueno, yo no sé por qué piensa la gente que Dios va a consumir en su presencia agua no purificada. Amén. ¿Sí lo captó? Obviamente que Dios va a tomar de esta, haciendo el símil de nuestras vidas, de nuestro ser. Entonces, a veces desconocemos las cosas tal y como son. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de aquellos que han sido purificados por la sangre de Cristo, de aquellos que viven bajo sus caminos, que han tenido conciencia de la obra grandiosa y maravillosa que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Pero Él va a tomar de este, hermanos. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Estimada pues es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios en su palabra toma el tema de la muerte. Pero deseo aclarar que debemos tener mucho cuidado cuando estemos leyendo la Escritura para saber si lo que está mencionando se refiere a la muerte espiritual o a la muerte física. Por ejemplo, cuando dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, está hablando en un entorno físico. Se refiere a la muerte espiritual, a lo físico. Este es polvo, hermanos. Y el Salmo 116:15 precisamente habla de la muerte física. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte física de sus santos. ¿Sí? Pero debemos considerar que en la palabra de Dios vamos a encontrar muerte física y muerte espiritual. Obviamente, pues Dios no quiere y no desea la muerte espiritual de sus santos.
Amén. Por eso le estoy diciendo, aquí se refiere a la muerte física. Porque acuérdese que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento ante Dios trae la justificación, recibimos de Jesucristo, nos comparte de su Espíritu Santo y nos da una nueva vida. Nacido de Dios, nacido del cielo, nacido del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, cuando leamos la Escritura debemos comprender, acorde con el contexto, a qué tipo de muerte se refiere. Por ejemplo, los dos versículos que leímos hablan de muerte física. Pero en el caso de Génesis 3:19, escuche bien, en el caso de Génesis 3:19, habla de una muerte física por consecuencia de haber ocurrido anticipadamente o con antelación, ¿sí?, una muerte espiritual. ¿Cuándo ocurrió la muerte espiritual del ser humano que había puesto Dios en el huerto del Edén? Cuando desobedeció. Ahí operó la muerte espiritual. Desobedecieron, pecaron, fallaron, erraron en sus decisiones, desobedecieron. Por lo tanto, como Dios no es compatible con la impiedad, o sea, la no santidad, hermanos, pues tuvo que alejarlos de su presencia y no pudieron estar en el huerto del Edén. ¿Qué significa eso? Su misma presencia. Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Y ahí operó la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual trajo como consecuencia que ahora sí iban a morir físicamente. Amén. Entonces, tenemos que estar bien enterados nosotros del tema que se está manejando en un versículo, en un pasaje bíblico que hable de la muerte. Entonces, cuando el hombre, el ser humano, desobedeció en el huerto del Edén, operó primeramente la muerte espiritual a causa del pecado, de la desobediencia, y no olvidemos que lo que dice, que ya le mencioné en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El pecado separa de Dios y la separación de Dios hace referencia a la muerte espiritual. En Génesis 2:16 precisamente narra la historia acerca de esto que estamos comentando. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Precisamente se refiere a la muerte espiritual, que hizo realidad un tiempo después, porque él lo menciona también, ¿sí? Cuando dice, con el sudor de tu frente comerás el pan y regresarás al polvo de donde habéis sido tomado, regresarás al polvo de donde fuiste tomado. Y esa muerte física aconteció después. Todos ya murieron, todos. Adán, Eva, Caín, posteriormente, y Abel, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se manifiesta esa muerte espiritual? Bueno, Caín estaba muerto espiritualmente. Abel empezó a comprender las cosas de Dios, del Padre Celestial, y tenía ya vida espiritual. ¿Sabe por qué? ¿Dónde está la comprobación de esto? Porque cuando trajo la ofrenda al Señor Dios fue recibida. Sin embargo, la de Caín no fue recibida. Él sí estaba muerto espiritualmente. Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero no estás haciendo bien. Pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Y se manifestó. Y se manifestó, iglesia. Muerte espiritual, pues, que hizo realidad por lo que aconteció después y se manifestó en Caín. Ahora, el Señor Dios no quiere, no desea, obviamente, Él desea vida y vida eterna para nosotros. Él nos quiere dar vida espiritual, hermanos. Sin embargo, Él empieza a través de su palabra, y el tema que estamos viendo hoy es, no tengas miedo a la muerte física. Ten miedo a la muerte espiritual. Ahora, fíjese bien lo que dice Mateo 10:28. En Mateo 10:28 son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice así, y no teman a los que matan el cuerpo. Lo voy a mencionar un poquito
dando el sentido, ¿no? Pues no teman a los que solamente pueden matar el cuerpo, no pueden hacer nada más, sino solamente matar el cuerpo. No teman a los que matan solamente el cuerpo, o sea, la muerte física, mas el alma no pueden matar. ¿Sí? O sea, la muerte espiritual, ahí alma tiene mucho que ver con el espíritu. No puede matar. Y lo dice, mejor teman o respeten más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, la muerte espiritual. O sea, no tengas miedo de aquel que solamente puede matar el físico, dar muerte física, sino más bien respeta a aquel que puede dar muerte en lo espiritual o vida en lo espiritual. En 1 Corintios 15:55 precisamente nos hace referencia en estas palabras del apóstol Pablo, obviamente de parte de Dios, para fortalecer nuestras vidas y no vivir en el temor de la muerte física, la muerte espiritual. Gracias a Dios, ¿verdad? Él precisamente en ese regalo, en ese favor inmerecido, la da a todos los hombres, pero es necesario arrepentirse, es necesario reconsiderar nuestros caminos, es necesario cambiar de agenda de prioridades, ¿sí? Porque eso es lo que da una dirección. Entonces, hermanos, hermanas, el apóstol Pablo comprendió precisamente esto y no vivía en el temor. Imagínense, ahora yo le digo de una forma imparcial, o más bien de una forma en donde la realidad es esta. Aquí yo creo que pocos nos ganan en edad. Algunos poquitos por ahí, quizás algunos 4 nos ganan edad. O sea que nosotros vamos adelante que ustedes. Entonces usted dirá, ay, usted porque está joven, porque ahora sí, échenle ganas, no tengan miedo a la muerte. Pues, hermanos, pues de acuerdo a las estadísticas, pues nosotros vamos adelante, ¿no? Entonces, hermanos, pues sea que con autoridad y con convicción se lo estoy compartiendo. ¿Sí? Amén. El apóstol Pablo tuvo esta convicción. Ahora bien, dice así en 1 Corintios 15:55, aquel que perseguía a la iglesia cristiana tuvo una conversión verdadera y genuina en donde ahora confiaba verdaderamente en Dios y en todas sus promesas. Por eso dice a manera de pregunta en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿qué es un aguijón? Bueno, ¿qué animales tienen aguijón que usted dice, wow, aguas? Porque, a ver, el alacrán, la abeja, la avispa, ¿qué más? La mantarraya, ¿tienen aguijón? Entonces, haz de cuenta que el apóstol Pablo dice, órale pues, pícame. ¿Dónde? No puedes, porque hoy mi vida depende del Señor. Ahora, no vaya a meter la mano, ¿eh? Es en sentido figurado. En sentido figurado. Cristo fue a la cruz, venció a la muerte y nos hizo a nosotros más que vencedores, porque simple y sencillamente nosotros debemos creer en Él. Y hacer nuestra cada una de sus promesas, incluyendo esta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo te venció en la cruz del Calvario. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo te venció en la cruz del Calvario. Hermanos, esa se refiere a la muerte espiritual. En Hebreos 2:14 ahora habla de las dos muertes, tanto física o espiritual. Así que, dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, somos carne y hueso, ¿verdad? Ahí está. Él también participó de lo mismo. Él fue carne y sangre, carne y hueso. ¿Para qué? Fíjese lo que dice. Así que por cuanto los hijos, esto es, todos los seres humanos, y en este caso sus hijos, ¿quién es un hijo de Dios? Aquel que le reconoce como padre. Entonces, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Jesucristo también participó de lo mismo. ¿Qué dice? Para destruir por medio de su muerte, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ahí lo venció. Porque el diablo, acuérdese, el diablo viene ¿a qué? A matar, hurtar y destruir.
O sea, aquí viene a colación o tiene referencia al primer término, matar, dar muerte. Pero Cristo le venció. Ya no puede hacer nada con sus hijos. Absolutamente no tiene ni parte ni suerte en tu vida, ni en mi vida, hermanos, porque Cristo es el que tiene verdaderamente nuestras vidas en sus manos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Está hablando de la muerte, está hablando de la muerte espiritual. Él es el que daba muerte espiritual y tiene a muchos en muerte espiritual. Esto es al diablo. Y librar, ¿qué dice? Y librar a todos que por el miedo a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se los tenía encadenados en el miedo, en el pavor, en el terror, en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar después? Sin embargo, Cristo nos dice qué va a pasar después. Esa es la realidad. Jesucristo, pues, venció a la muerte espiritual. Y Él es el único que tiene autoridad para vencer la muerte espiritual y darle un propósito para Dios, la muerte física, a la muerte física. ¿Sí me explico? En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, 25, aconteció lo siguiente. Enfermó Lázaro, su familia mandó llamar a Jesús. Jesús recibió la noticia y dijo, sí, voy a ir, pero voy a ir, denme chance, más o menos en 3 días. ¿Por qué 3 días? Bueno, pues más o menos para empezar a profetizar lo que iba a suceder con él. ¿Me explico? Y llegó después de esos días. Y entonces ya viene Jesús y sale la hermana de Lázaro, María, y va. Si me equivoco en un nombre, hermanos, no es herejía, es simplemente que es difícil guardarse todos los personajes, ¿verdad? Amén. Entonces, yo me llamo José. No, perdón, me llamo Francisco. Entonces, ahí está. Entonces, hermanos, viene y le dice, si hubieras venido antes, no hubiera muerto. Y empieza pues, hasta cierto punto con un reclamo, hermanos, de incertidumbre, de miedo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí se refiere a la muerte física. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí está involucrando la muerte espiritual. Ahora aquí viene una frase muy interesante que es a manera de pregunta. Y esa pregunta es para nosotros. ¿Crees esto? Iglesia, ¿creemos en esto? ¿Que Jesucristo es la resurrección en la vida? ¿Que en Jesucristo, aunque estés muerto, vivirás físicamente? Aunque estés muerto físicamente, vivirás. De hecho, la palabra de Dios habla de la muerte en otros pasajes bíblicos como si estuvieran dormidos. Aquí no está muerto, sino duerme. ¿Esperando qué? La resurrección de los muertos. ¿Creemos esto, iglesia? Eso es donde debemos estar depositando toda nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestro Señor. Ahora bien, para comprender y diferenciar e identificar con claridad esto, pues es necesario que le mencione lo siguiente. Mire, usted y yo como hijos de Dios, tuvimos que nacer 2 veces. ¿Sí o sí? Sí, hermanos. Primero nacimos físicamente, ¿verdad? Y algunos pegan unos gritotes que se oyen en todo el hospital, ¿verdad? Y otros así muy propios. No, ese es gatito, ¿verdad? Entonces, hermanos, así, ¿no?
Sin embargo, escuche bien, cuando venimos al Señor ya adultos, porque todos tenemos que tener un encuentro con Cristo personal para poder nacer del cielo, de arriba, de Dios, en el Espíritu, que es el nacimiento espiritual. Tiene que haber, hermanos, una conciencia del pecado. Tiene que haber una realidad que Dios empieza a mostrarnos, hasta por el sentido común, de que lo que estamos haciendo y viviendo y llevando nuestra vida no es correcta delante de Dios. Entonces viene un arrepentimiento y quizás en ese arrepentimiento, sí, también venga, bueno, tiene que haber un quebrantamiento, pero algunos sí, igual que los bebés lloraron, otros no. Pero hubo conciencia de esa condición de vida en donde al comprender la bendición de Dios y el regalo de Dios, entonces vino el nuevo nacimiento. Nacimiento de Dios, el nacimiento espiritual. Entonces, un hijo de Dios nace 2 veces, pero va a morir solo una vez, físicamente, ya no espiritualmente. Sin embargo, el que no es hijo de Dios, hermanos, por sus frutos los conoceréis, pues está muerto espiritualmente y va a morir físicamente. Y va a operar las 2 muertes en él. De hecho, una está vigente. El hombre natural, pues, muere físicamente y la muerte espiritual está en él. Por el contrario, el hombre espiritual muere físicamente, pero espiritualmente está vivo para Dios. Y va a su presencia. El tema de hoy, hermanos, hermanas, iglesia, es para nosotros, los que somos nacidos de nuevo, los hijos de Dios, que reconocemos a nuestro Creador como el Padre, que espiritualmente tenemos y que nos cuida, nos protege y dio su vida por nosotros para darnos vida y vida en abundancia por medio de Jesucristo. Pero la mayoría de este mundo prefieren mantenerse alejados de Dios, con todo y el miedo a la muerte. Pero quizás algunos de los hijos de Dios, quizás pudieran tener o temer a la muerte física. Es algo que puede acontecer, iglesia. Es algo. ¿Puede un hijo de Dios tener miedo, pavor, estar inseguros en ese paso que todos vamos a dar, iglesia, que es la muerte física? ¿Puede un hijo? Claro que sí, hermanos. De hecho, vamos a ver un pasaje bíblico en donde la propia palabra de Dios nos lo muestra. Pero debemos comprender, mientras tanto, que así como el nacimiento de un bebé es un proceso muy natural y muy humano, de esa misma forma, la muerte de un hijo de Dios es muy humano también que acontezca. Acuérdese como dice el Salmo 116:15, estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Claro está, pues, que cuando un ser querido fallece, ese amor de Dios que Dios deposita en cada uno de nosotros, sus hijos, pues obviamente hace que nos sintamos, pues, acongojados. Esa separación de haber convivido mucho tiempo con una persona, claro que duele. Sin embargo, hermanos, debe de ser más importante y debe tener más peso las promesas de Dios para nosotros. En donde no podemos tomar acciones de inseguridad o confusas ante la muerte de un ser querido, hermanos. Porque ahí debe de manifestarse en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios, revelando todas estas promesas, su Espíritu Santo. Y eso es lo que trae confort, eso es lo que trae esperanza, eso es lo que trae confianza. Y entonces no decimos, ya partió y ya jamás lo voy a ver. No, hermanos, claro que vamos a volver a ver a los nuestros, en el nombre de Cristo Jesús, porque Él lo dijo, iglesia. En ocasiones, pues, fíjese la muerte, escuche bien lo que le voy a decir, En ocasiones, la muerte hasta es necesaria. De veras, hermanos, en ocasiones la muerte hasta es necesaria. Fíjese lo que dice Salmo 90:10, Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Obviamente está hablando de un promedio.
Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo. O sea, iglesia, en ocasiones puede haber enfermedades que son muy crueles. Y a veces las personas dicen, mire, yo me acuerdo de un caso, yo tenía aproximadamente 11, 12 años, y aunque haya personas que no les guste que cuente mis experiencias, pues son mis experiencias, yo no puedo contar tus experiencias, porque estaría mintiendo, ¿verdad? Pero a lo mejor le gusta a la gente que le cae gordo porque no soy mentiroso, quién sabe. Entonces, hermanos, yo le voy a decir mi experiencia. Mi abuelito vivía por temporadas ahí en casa con nosotros. Se llamaba Pedro Llamas Márquez, con acento en la E, Pedro Llamas Márquez. Y enfermó. Le dio embolia, quedó medio paralizado, perdió el habla. Y aunque caminaba, pero perdió el habla. Ya no se podía comunicar. Su salud fue mermando, así mermando. 73 años llegó, aproximadamente, según yo me acuerdo. Pero se me quedó grabado una acción que él tuvo cuando mi mamá le iba a poner una inyección. De las inyecciones donde, ¿se acuerda de aquellos tiempos cuando servían las jeringas? No había desechables, servían, teníamos el servían todo. Entonces estaba preparando la jeringa, la inyección. Entonces va a ver, don Pedro, le dice, ¿cómo es ese? Porque lo voy a inyectar. Y fíjese lo que él hizo, se me quedó bien grabado. Volteó a ver y le dijo, dice, ya no, ya me quiero ir. Entonces a veces, iglesia, en ocasiones las enfermedades son muy crueles, que la verdad hay personas que van a decir, ya Señor, ya recógeme. Y va a ser un momento, hermanos. Y que debemos estar, ahora, esto habla de que debemos siempre estar listos. Pero, hermanos, hermanas, sin incertidumbre, sin miedo, sin temor, confiando en todas las promesas de Dios acerca del tema que hoy estamos compartiendo con ustedes, iglesia. Esas enfermedades crueles, iglesia, a veces llegan involuntariamente, pero a veces llegan voluntariamente, de acuerdo a la vida que llevamos. Pero es importante que hoy, por ejemplo, aquí veo algunos jóvenes, unos ya todavía medios jóvenes, que están muy a tiempo a que tengan una vida sana, una vida limpia, una vida prudente, ya que el cuerpo físico, después de un tiempo, padecerá las consecuencias. ¿Y qué necesidad de eso, hermano, hermana? ¿Qué necesidad de eso? Tengamos una vida lo más saludable posible para que cuando llegue ese momento, aún en lo que Dios vaya a establecer, hermanos, pues que nosotros no busquemos por nuestras malas decisiones quizás unos últimos años de vida difíciles. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo esa su fortaleza es molestia ya y trabajo. Debemos comprender, hermanos, hermanas, iglesia, que aquel que aún como creyente tiene miedo a la muerte física es por no entregar a plenitud su vida a Dios. ¿Sí le apoyan al niño, por favor? Ahora bien, fíjese bien lo que le voy a decir. Esto ya lo hemos leído. Primera de Juan 4:18. Dice así: en el amor no hay temor. Ya lo hemos listo, ya hemos leído. En el amor no hay. Ahora, ¿a qué amor se refiere? Al amor de Dios, porque Dios es amor. Voy a parafrasearlo. Quienes verdaderamente tengan al Señor Dios en su corazón a través de su Espíritu Santo, no van a tener miedo, sino que ese perfecto amor echa fuera el temor.
Porque el temor es una manifestación de que aún no crees. Y ahí está el castigo. ¿Cuál es el castigo? El temor, el miedo, el pavor. ¿A qué? A la muerte en este caso. ¿De dónde que el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor? Y si no ha sido, ya le agrego yo, ¿verdad, hermanos? Y si no ha sido perfeccionado en el amor, no es que el Señor Dios no lo desea, sino que hay aún duda en el creyente. Y su castigo, pues, o su adversidad, en este caso, es el miedo a la muerte. Ahora, si de repente, hermano, hermana, si de repente usted tiene miedo, usted tiene incertidumbre, como dicen por ahí, la duda le asalta, porque esta mente, wow, ¿no? Esta mente a veces traiciona, ¿no? Si a veces tiene miedo, hermano, no se sienta culpable, es muy natural también. Es muy humano también. Pero eso sí, continuemos caminando hasta hacer realidad esa fe madura, hacer realidad esa convicción, esa plena seguridad en Dios, hermanos. Miren, los discípulos del Señor, aún andando y caminando con Jesucristo, tuvieron miedo al morir. Veamos esta historia, Marcos 4:35, Marcos 4:35, escuche bien. ¿Cuál es el contexto de esa historia? Jesús predicando el Evangelio, su palabra, va a pasar a otro lado y tenía que abordar una barca. Y junto con él iban otras barcas. ¿Qué aconteció? Aquel día, dice Marcos 4:35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él pues, otras barcas. El versículo 37, y ahí viene la prueba. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué se anegaba? Que ya estaba entrando el agua. Y empezaba como que, sí, ahora sí que va a hacer agua, ¿no? Pero se levantó una gran tempestad y el viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, empezaba a hundirse. Y él, ¿a quién se refiere él? Al Señor Jesucristo, estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. ¿Cómo le despertaron? Con miedo. Y le dijeron, maestro, en otra versión dice rabí, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mira nada más cómo está el mar, cómo está revuelto, y tú durmiendo. Y tú durmiendo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza, tranquilidad, calma. Y les dijo, a ver, ¿por qué están asustados? Desamedrentados. ¿Por qué están asustados? ¿Que no tienen fe? Ahí está la clave. ¿Dónde se manifiesta eso, hermanos? Escuche bien. Entonces, empezaron a tenerle respeto. Ahí está hablando de respeto al Señor, aquel que estaba con ellos en la barca. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? O sea, la pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí está la clave, hermanos. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque aún, escuche bien, que andaban con Jesús y conocían su nombre, todavía no sabían quién era. Ahí está la clave, hermanos. Aunque hayamos entregado nuestro corazón a Cristo, aunque estemos viviendo en el camino del Evangelio, pero sigue habiendo miedo, en este caso a la muerte, hermanos, es que no conocemos al Señor verdaderamente como quiere revelársenos a nuestras vidas. Por eso le comento, hermanos, si tenemos aún cierta incertidumbre en el caso de la muerte, sigamos caminando en el Señor. Conozcámosle más. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ahí está la clave. ¿Quién es este? No conocían al Señor aún. No lo conocían.
Pero después de un tiempo, acuérdese que aún en circunstancias, porque la historia narra que el Señor Jesucristo hizo muchas otras cosas, pero llegó al final su arresto, en donde todos por miedo le dejaron, huyeron. Dios trató con ellos, pero después ya supieron quién era Él. Tan supieron, hermanos, hermanas, que dieron su vida por el Evangelio. Y no tuvieron miedo a la muerte, y no natural, hermanos, porque fueron mártires. Uno de ellos, el más efusivo, que Dios trató, el Señor Jesucristo trató con él, Pedro, cuando iban a crucificarle, porque lo crucificaron, él dijo, yo no soy digno de que me sea crucificado como mi maestro. Y él pidió que lo crucificaran de cabeza. Pero él dio su vida por el Evangelio, en convicción, hermanos. Ahí nos damos cuenta que ahora sí sabían quién era este. Eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Así como encontramos estas historias en donde los discípulos inmaduros aún tenían miedo, encontramos también cómo ellos mismos después de haber madurado y creído verdaderamente, ahora ya no tuvieron miedo a morir. Uno de los personajes también en la palabra de Dios, encontramos también este ser humano en la Biblia que dijo esta frase, su nombre es el apóstol Pablo. Él dijo así por Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, él entra en un conflicto, no sé qué decidir. Bueno, qué bueno que no está en tu decisión, porque tú no vas a decidir. Pero solamente como para enseñar, ¿no? No sé qué decidir. Si me voy, pues me voy con mi Señor. Y si me quedo para seguirles predicando el Evangelio. Por eso estoy en un dilema. Hermanos, no importa el dilema en cual estamos, el que va a decidir es siempre Dios. Decía un predicador más o menos de 73, 75 años, por ahí en los años 90. Decía, sí está bien, dice, nos vamos a ir con el Señor Jesucristo y gloria a Dios, aleluya. Nada más no empujen, dice, nada más no empujen. Hermanos, es la voluntad del Padre Celestial. Tampoco busquemos arriesgar nuestras vidas, ¿sí? Porque hay gente tan imprudente y posiblemente hasta cristianos que, no, yo no me voy a cuidar, yo voy a hacer lo que yo quiero. Hermanos, ¿seremos cristianos verdaderamente? Dice Dios que, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no es de ustedes sino es de Dios? Así que glorificar a Dios aún en vuestros cuerpos terrenales, Ahora bien, deseo aclarar algo porque posiblemente podamos tener estas dudas. Porque pudieran venir preguntas relacionadas con las diferentes historias de los seres humanos. Y esas preguntas pudieran ser, ¿por qué le pasó esto a este niño tan inocente, tan puro? ¿Por qué esta persona que es creyente y camina en obediencia a Dios fallece? Y esta otra persona que anda haciendo fechorías, maldades, sigue ahí, ¿verdad? Haciendo sus maldades. Bueno, hermanos, una de tantas respuestas es, bueno, a ese que anda haciendo sus maldades, pues le está dando oportunidad de arrepentimiento. De tal forma que no van a decir, es que a mí no me dieron oportunidad. Esa es la realidad. Una de las respuestas, pues, es esa. Dios le está dando la oportunidad de arrepentimiento. Pero yo le voy a decir esto, mire. Porque a veces nos fijamos más en ello, ¿no? ¿Por qué murió un vecino que era bien creyente? Nada más para contarles un caso que viene a la mente ahorita. Un pastor ahí en el crucero a las 5:10 llegó una persona que anda haciendo fechorías y le dio un balazo y murió ahí con su familia, enfrente de su familia, hermanos. Entonces, ¿por qué, güey? ¿Sabe cuál es lo importante, hermanos y hermanas? Estar siempre listos, preparados. Siempre. Porque el enemigo va a querer afectar. Pero Jesucristo, sí, lo venció. Y el apóstol Pablo que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si estamos en Cristo hay seguridad siempre, hermanos, siempre. Ahora yo le voy a decir esto.
Generalmente, como le digo, nos fijamos en eso, pero acorde con las estadísticas, las personas que andan haciendo maldad mueren. La verdad, es del diario. Es del diario, hermanos. Les alcanza su maldad más temprano que tarde. Esa es la realidad. Pero nos pesa más personas que decimos que son, ¿sí?, buenas personas entregadas a Dios. Pero ellos están seguros. Y más que nosotros, ¿eh? Y más que nosotros. Porque allá no hay ni dolor, ni enfermedad, y no más muerte. Sino solamente vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la clave. Ahora, ¿por qué hay situaciones que suceden y que a veces no tenemos respuesta? Y que algunos, principalmente no creyentes, pero posiblemente algún creyente puede dudar en ese momento, puede hasta cuestionar a Dios sobre alguna circunstancia. Bueno, en la palabra de Dios o Dios en su palabra no lo aclara. Fíjese lo que dice. Juan 9:1. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces la pregunta, ¿no? ¿Por qué nació ciego? O sea, Señor, ¿dónde está tu misericordia, tu bondad? Y es hijo de cristianos, ¿qué pasó? Cuidado, hermanos, con actitudes de este tipo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, a ver, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. O sea, ¿vale esa pregunta? Bueno, ellos no sabían todavía, pero usted y yo sí. Y la respuesta del Señor Jesucristo, no erréis, otra vez. No erréis. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es la realidad, hermano. Mire, una persona que es creyente, obviamente, que por circunstancias totalmente, vamos a llamarle, pues ilógicas, si queremos llamarle así, supongamos que por error entra a la cárcel. ¿Usted qué cree que debe de hacer? Pues predicar la palabra de Dios en la cárcel. Así de sencillito. Pero si se amarga, ya no me quiere Dios, pues más bien no has encontrado el propósito de Dios para tu vida. Amén. Otro que está enfermo en el hospital y es creyente y está quejándose a Dios. No, Señor, no me quiere, yo te quiero más que... Entonces, ahí está, llore y llore, ¿no? Bueno, esa no estaba de llore y llore. Entonces, hermanos, ¿para qué cree que Dios lo tiene ahí? Si es creyente, ¿para qué lo comparte el enfermo de acá, el enfermo de acá? Bueno, ese es el principio que nos enseña Dios. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Acuérdese. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Sí? La muerte física, hermanos, hermanas, es una realidad para todo ser humano. Pero para sus hijos no es una tragedia. No es una tragedia, hermanos. Es un proceso por el cual todos vamos a pasar. De hecho, por ahí hay un comentario muy interesante que dice, imagínate que tienes 5 hermanos, o 6 hermanos, o 2 hermanos, o 3 hermanos, la cantidad. Pero dice, fíjense lo que es la diferencia. Va a haber uno que va a asistir a los velorios de todos y va a haber otro que ninguno va a asistir a su velorio de sus hermanos. ¿Sí lo estamos? Esa es la realidad, hermanos. La muerte física es una realidad. Pero como le digo, para sus hijos no es una tragedia, sino solo un paso que tenemos que dar y que vamos a dar. Y que el propio Señor Jesucristo tuvo que dar. ¿Cuántos siguen los pasos de Cristo? Bueno, pues vamos a ir como Él. Él murió físicamente, hermanos. Y nos pone el ejemplo. Y nos dice cuál es
lo que sigue o qué es lo que sigue. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Juan 14:1, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no se inquiete, no te pongas nervioso, no tengas miedo, no tengas pavor, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Ahí está la clave. ¿Creen en Dios? Amén. Bueno, cree también en mí, dice el Señor Jesucristo. Hey, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y son más grandes que aquí las del Infonavit. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues, me adelanto a ustedes, porque Él fue primicia, ¿sí? Primicia. Es el primogénito de la creación y primicia de todos. Él es el que abrió las puertas a la entrada al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿para qué me voy a ir? Para preparar el lugar. Y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. ¿Qué dice? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, ¿dónde está la fe? ¿Acaso usted cree que Jesucristo está en un lugar incorrecto? Hermanos, ¿creen en Dios? Creamos en las palabras de Cristo. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy, ya les había dicho. Y ya saben el camino, ¿eh? Y entonces llegó Tomasito, ay, Tomasito. Siempre un Tomasito ahí. Pues era muy inocente Tomasito, el que se sentaba hasta atrás ahí en la secundaria y andaba ahí en el celular. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Qué? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús ya más directo, ¿no? Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Bueno, aquí dice una palabra que tengo que decir así como menciona acá. Dice, y nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre, porque el Padre y Él son uno. Y nadie viene al Padre sino por mí. Parece contradicción y mala redacción, pero lo que está diciendo que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso dice, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie viene a la primera persona de la Trinidad sino por la segunda persona de la Trinidad. Amén. La traducción lenguaje actual, iglesia, por si queremos un poquito de español en una versión del siglo XXI, Juan 14:1. Poco después Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá para preparar el lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo y ahí estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy, saben también cuál es el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino que vamos a tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y sin mí nadie puede llegar a Dios Padre. Esa es la realidad de la iglesia. Sabemos pues, usted y yo, que para creer y confiar plenamente en estas palabras del Señor Jesucristo es necesario tener fe. Pero la fe de Dios que es muy diferente a una fe intelectual o una fe dirigida a otro lugar, hermanos. La fe de Dios, que esa fe se derrama en nuestras vidas y se hace realidad por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, que de hecho es un fruto del Espíritu y es un don del Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, esa fe es la que debe estar sobre nuestras vidas y esa fe, que es un don de Dios y un fruto del Espíritu, nos debe de llevar a Él. Y cuando nos lleva a Él, confiamos plenamente en Él ante toda circunstancia y toda adversidad, incluyendo en el tema de hoy, hermanos. En Hebreos 9:27 hay algo que debemos conocer y recordar, mis hermanos, y no olvidar Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para todos los hombres. Todos los hombres ahí significa todos los seres humanos. Que mueran una sola vez y después ¿qué? El juicio. Ahora,
Veamos la historia. Y es lo que nos dice ahí. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación ahora sí con el pecado, para salvar a los que le esperan, para salvar a los que en él esperan. Hermanos, hoy es tiempo de confiar plenamente en Dios. Como mencionamos al principio, la muerte física es algo que fue establecido en este mundo para todo ser humano. Y para sus hijos, no debe de ser algo que lleve a vivir una vida en esclavitud, de miedo, a causa del miedo, del pavor, del terror. La muerte es algo inevitable y que llegará en su momento. Ahora, ¿deseamos ya no tener miedo a la muerte? Y vivir total y absolutamente en esa plena confianza en cada palabra dado por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Conozcamos más de Él. Porque eso es lo que marca la diferencia. Acuérdense, tuvieron miedo los que iban en la barca, pues ¿quién es este? Hermanos, usted y yo ya sabemos o debemos saber quién es el Señor Jesucristo. Y una vez más, como lo hemos repetido en esta serie que iniciamos ya, y esta es la tercera, hermanos. No dudes, solamente cree. No dudes, descansa totalmente en Él. Hermanos, una vez más les digo, como lo mencionamos la semana pasada, no tengas miedo. Como dice el Señor, yo estoy contigo. No tengas miedo, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solo hay dos destinos, uno en Dios y otro fuera de Dios. Escuchemos esta historia que nos aclara perfectamente esto y que debemos saber que es palabra establecido por Dios y que el Señor Jesucristo confirma. Lucas 16, 19. Y acuérdense que la condición en este mundo físico no tiene nada que ver con el galardón de Dios. ¿Sí? No tiene nada que ver con el galardón de Dios. Escuche bien. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Sí? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, no el de Betania, ese es otro, ¿no? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, alguno aparentemente era rico y alguno aparentemente era pobre. Pero el pobre tenía una riqueza espiritual y el rico material tenía pero el pobre materialmente tenía una riqueza espiritual y el rico materialmente tiene una pobreza y muerte espiritual. Entonces estaba a la puerta de aquel, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Está narrando una condición deplorable. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, el que pensaba que lo tenía todo, y fue sepultado. Y en el Hades, esto es en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Ahora, esto es una historia, hermanos. O sea, no va a haber comunicación, ni va a haber WhatsApp, ni nada de eso. Entonces, no va a haber comunicación, pero es una historia para que lo podamos comprender. Y entonces, vio, ¿sí?, de lejos a Abraham, y todavía le dice, Padre Abraham. Sí, tú. Padre Abraham, pues el arrepentimiento demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde. Padre Abraham, dice, ten misericordia de mí y envía a aquel que me hacía los mandados ahí en la tierra. Y dice nada más, ¿habría cambiado su corazón de orgullo? No, hermanos, ahí está la historia. O sea, todo tiene algo que ver, hermanos. Todo nos abre los ojos. Entonces envía ya truenen los dedos y dile que venga y me traiga un peñafiel. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Fíjese hasta dónde estaba la condición.
porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, pero Abraham le dijo, bueno, ese hijo no significa que sí era verdaderamente su antepasado espiritualmente hablando, sino le digo, como decir, ay, mi hijito, ¿sí? Ay, mi hijito. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y rechazaste a Dios, obviamente. Y Lázaro también sus males, pero él tenía un corazón alineado a Dios. Además de todo esto, males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá. Y entonces las apariciones, bueno, pues son meras especulaciones o meras ideas de una mente y cabeza pues perdida, no extraviada. Entonces, versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, y todos fueron a mi funeral, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés, a los profetas, y ese predicadorcillo ahí de Lomas de Matamoros también tienen. A ellos óiganlos. Entonces les dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. No, ¿tú crees? Pues van a levantar una señora ahí con su cara de yo no fui y van a hacer altares a la muerte. Bueno. No, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, mira, si no oyen a Moisés y a los profetas y a aquel que anda predicando los domingos a las 11 de la mañana y que llega a las 11:15, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Concluimos, iglesia. Historias de verdades absolutas que nos deben de llamar mucho la atención, hermanos, para poner oído y aprender de ellas. Lo cual nos debe de llevar siempre a confiar plenamente en cada una de la palabra de Dios o las palabras que Dios nos comparte para cimentar nuestra fe en Él y en todo lo que Él mismo estableció, hermanos y hermanas. Y aunque posiblemente en un momento determinado pudiera saltarnos la duda en algunos de sus hijos, es tiempo de creer en su palabra, aún más que en la duda. Por eso es importante que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y siempre estar así y no dudar jamás en nuestro espíritu, porque la mente te puede traicionar, la mente pues te puede manipular, confundir y hasta engañar, pero nuestro espíritu en comunión plena con el Espíritu de Dios debe de enseñorearse de todo pensamiento, de toda incredulidad, de toda duda, hermanos. Así lo dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, confía siempre en Dios. No temas. No olvides que Él nos dice, yo estoy contigo. Y ese yo estoy contigo está en un presente continuo de ayer, en un presente continuo de hoy y en un presente continuo para lo que viene. Él cubre, protege, guarda nuestras vidas y nadie ni nada de ahí nos arrebatará. Amén. No temas, cree en Dios, confía en Él. Él siempre está con sus hijos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque no hay más algo mejor que confiar en lo que tú nos enseñas en tu palabra. Padre, aquí está todo lo que somos, nuestra mente, nuestro corazón. Mi Dios, si alguno está dudando, si aún tiene miedo, Padre, a ese proceso tan natural que tú nos enseñas, que todos tendremos, Padre.
hoy, en el nombre de Cristo, que pueda confiar en ti, que pueda tener su fortaleza en ti, que pueda tener esa esperanza, esa vida, Señor, total y absolutamente en una confianza que nadie ni nada le mueva de ahí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Oh, mi Dios, tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ti sino solamente por medio de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hermano, hermana, dígale usted al Señor así: Señor, yo confío en ti, yo creo en todas tus promesas, yo soy un hijo tuyo, y yo sé que, Padre, que cuando venga cualquier circunstancia, yo siempre esperaré a ti y confiaré en ti, Señor, y en todo lo que tú me has enseñado en tu palabra. Y no temeré, no temerá mi corazón, porque mi corazón es para contigo, porque esa fe genuina y verdadera es un sí y un amén en Cristo Jesús en todo mi ser. Y yo, mi Dios, camino conforme a tu perfecta voluntad. Y he aquí mi ser, toda mi plenitud, Padre, para que conforme a tu perfecta voluntad sea hecho en mi vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo. Cuídame, protégeme y llévame por los caminos de justicia por amor a tu nombre, Padre. Y cuando llegue el final, poder abrazarte y agradecerte tus infinitas misericordias que fueron cada día nuevas en cada mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Amén. Hermano, hermana, no tema. Confía en Dios. Dios está con él. Y todo lo que él dijo va a ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén. Sigamos adelante en el Señor.